Tome su Biblia, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 14. Hay una expresión de Jesús que quiero recordar y me quedó de la semana pasada. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? El final de todas las cosas como las conocemos. También Jesús advierte a sus discípulos, miren que nadie los engañe. Y también Él les dice, cuídense ustedes mismos. Varias reflexiones encontramos la semana pasada muy importantes para nuestras vidas. Muy importantes. Jesús se encuentra unas horas de ir a la cruz. Hay que recordar que aunque aquí hay una trama de maldad por parte de los hombres, las Escrituras nos dejan claridad que Él mismo se entregó, que este era un plan perfecto de Dios, eterno de Dios, para salvarnos. Es así. Entonces, Dios obra en medio de la maldad de los hombres. Los hombres están seguros que ellos hacen lo que quieren, pero en realidad Dios incluso se sirve de sus necios corazón para obrar perfectamente, como Él lo ha determinado. ¿Quién vive? Eso, muy bien. Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer unos cuantos versículos. Versículo 1, 2 días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Y decían, no durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Este es el primer ítem que vamos a tratar en esta mañana y presten mucha atención. Es muy doloroso lo que nos deja Marcos en este relato, pero estamos ya acostumbrados a los engaños, a que orquestan mentiras, engaños, peor, a que maten las personas. Sin embargo, la muerte, matar a una persona, es una de las conductas más diabólicas que podemos nosotros percibir. Que un ser humano intencionalmente, porque hay homicidios que son accidentales, pero que intencionalmente planee y le quite la vida a otra persona, ¿cómo entender eso? Fíjese que los animales no hacen eso. Los animales, un animal mata a otro por razón de supervivencia, la cadena alimenticia, pero no que usted ve que un animal decide ir a matar a otro porque sí. Aunque me parece a mí que el gato que tenemos, él mata a los animalitos como por divertirse, pero yo creo que ese animal no cuenta. Esa es la mascota aquí en el clero, imagínense el gato lo que hace. Pero uno no ve eso. La maldad uno la encuentra en el hombre. Y ya hemos visto cómo Caín decide matar a su hermano. Y no hay dolor en él, no hay una culpa. No, el hombre se encuentra en una naturaleza pues caída. Y eso es una condición para ser muy malo. Eso es una condición para planear el mal y para ejecutarlo. Estar muertos, y dice Pablo, en delitos y pecados. Así que lo que vemos aquí en este momento es cómo ya en repetidas ocasiones las autoridades religiosas, muy hartas de Jesús y no pueden más, ya deciden que lo van a cortar. Antes leemos que lo querían matar, había un deseo. ¿Y usted ha querido matar a alguien alguna vez? Probablemente sí, ¿cierto? Probablemente sí. En alguna experiencia de mucha ira, de mucha molestia, usted pudo decir, ojalá que se muera, ojalá que le caiga un rayo, ojalá. Y todo eso es una forma de crimen, Jesús lo dijo, ¿cierto? Jesús dice, viste que la ley dijo que matar es un delito, pero yo digo que el que odia a su hermano ya es culpable de homicidio. Sin embargo, el desear matar a una persona, no todas las personas lo hacen. No todas las personas incluso matan a alguien, ni yo lo he hecho, probablemente usted tampoco. Pero lo que sucede con las autoridades religiosas es que ellos, más allá de sentirse
inestables por el poder que pudiesen perder, porque Jesucristo no se une a las causas religiosas y sociales que ellos tienen. Más allá de eso es justamente la naturaleza propia del corazón de ellos. Querer matar a una persona. Y me ha parecido muy bonita la oración que ha hecho Carlos esta mañana, porque él dice esto, de cómo nos encontramos en un momento de mucha tensión en el país y cómo debemos orar a Dios y pedir que el Señor nos permita vivir más tranquilamente. Porque mientras estamos en esta mañana aquí buscando al Señor, hay hombres y mujeres reunidos en algún lugar planeando cómo quitarle la vida a alguien. Eso está sucediendo hoy. Casi ya no duele porque nos acostumbramos a que escuchamos que le quitaron la vida a alguien, le quitaron la vida a alguien, pero eso nunca debería ser natural. Es la condición del hombre caída la que le lleva a expresarse de esa manera, el control. Si no es algo que quieres, si no corresponde a mis intenciones, a mis planes, entonces lo elimino. Y en la oración Carlos decía eso, que pudiésemos vivir tranquilamente aún en las diferencias. Fíjese que hasta los paganos hacen ese llamado, de que podamos vivir tranquilo, de que no nos matemos pese a nuestras diferencias. Y hay varios temas que son muy delicados y que están vetados, que se dice no se debe discutir por ellos. ¿Cuáles? Política, religión y fútbol. ¿Y qué más? ¿Hay otro más o me pierdo de algo? Política, religión, y hay conversaciones donde se dice, ahí no se puede tratar ese tema, no se habla de política. Hay familias que no pueden hablar de política porque terminan en discusiones muy bravas, y parece tonto o necio, pero con temas de fútbol es así. Yo sí cuando estaba muy joven dije, si ahí está mi capital que se pierda, pero yo eso de darle a una bola y darle una bola y perseguir hasta meterla en un lugar, yo nunca le hallé sentido a eso, nunca. Pero fíjese que eso que es tan divertido y que une a las familias en una tarde para pasar un momento de recreo, puede convertirse en crímenes, y hace unos días vimos cómo le quitan la vida aquí en nuestro país. A la final, quitarle la vida a alguien tiene que ver con una condición propia de un hombre que no tiene al Espíritu de Dios. La vida es una expresión de Dios. La muerte es una expresión de la caída, del pecado. Bien, hay algo muy doloroso en esto, y es que el contexto en este relato es que 2 días antes de la Pascua, 2 días antes de la Pascua, ellos planean quitarle la vida, porque aquí dice 2 días después era la Pascua. Entonces 2 días antes de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Ustedes son muy bíblicos, históricos, ya lo saben. La Pascua es la memoria que Dios deja al pueblo de Israel. Digamos que la Pascua es un símbolo, una memoria que Dios le deja a los hebreos de que los sacó de Egipto. Cuando leemos la primera página de Éxodo, dice más o menos así: subió el clamor, el llanto, la angustia, el dolor de los hebreos. Por medio de oraciones a Dios, Dios los escuchó, porque estaban en gran aflicción. Y llevaban ya 400 años ahí, en primer lugar, migrantes en bendición por medio de José. Luego José muere el faraón que apreciaba a José, y todo va cambiando, como todos los gobiernos, y las buenas intenciones van cambiando, se van desfigurando. Y además Dios tenía un plan de llevarlos a una tierra que les prometió, como tiene un plan con nosotros. Así que Dios los va a sacar de Egipto, y esa noche, después de mostrar su gloria con señales impresionantes, aterradoras, Dios permite que uno de sus siervos, el ángel de la muerte, pase por Egipto. Y esa noche es aterradora. No creo que Hollywood haya podido recrear una experiencia tan horrible como esa. A la medianoche se escuchaban llantos desgarradores de mujeres tratando de reanimar los cuerpos de sus hijos. Y retumbaba en cada casa
gritos y llantos viscerales, moviendo los cadáveres y no resucitaban. Pero donde había una casa manchada en sangre, el ángel de la muerte no pasó. Él tenía una orden. Y es donde hay sustitución, donde hay una muerte previa justa, no entraría. Hermosa esa historia, aunque muy terrible. ¿Cuál hermosa? La redención que se ve ahí. La salvación de Jehová a los hebreos. Un cordero es sacrificado, su sangre es derramada en las puertas de la casa y entonces esta gente no murió. Ningún hebreo que obedeció lloró esa noche por causa de la muerte. Comieron el asado apresuradamente con hierbas amargas, con la maleta al hombro y el cinturón bien agarradito, que no se les quedara nada. Esa era la celebración que ellos tendrían por siempre, de la misericordia, de la gracia de Dios. Un día haremos un estudio al respecto y veremos todo el Evangelio en esa escena. Pero esto es lo que van a celebrar los judíos, la Pascua. Ellos van a celebrar. ¿Cómo lo hacían los judíos? El padre de familia se reunía con su familia en la mesa, les leía la historia, leía otra vez. Hablaban de eso. Él tomaba a sus hijos, los sentaba en las piernas, tocaba a sus cabezas a los hijos, oraba y los bendecía. Bendecía a sus hijos y bendecía a sus hijas. Era una experiencia de evangelio íntimo en cada hogar. Y alababan a Dios porque Dios los había salvado. Y oraban por aquella promesa del Mesías Redentor. Así que el acto era muy, muy bonito. No era una simple festividad, era una memoria piadosa y evangelística. 2 días después era la Pascua, ese evento que se haría a nivel nacional y en cada hogar. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender a Jesús. ¿Y cómo lo buscaban prender? Con engaño, porque no hubo ni una razón legal para juzgarlo. El apóstol Pedro dice que si nosotros somos vituperados por causa de Cristo, nos sentimos honrados, bienaventurados. Pero él dice, pero si ustedes son vituperados por razones evidentes, por pecado o maldad, pues ¿qué van a hacer? Claro, no es el caso de Jesús. En Jesucristo no hay razón, no hay un juicio legal que lo pueda desaprobar. No hay una razón para que a Él lo juzguen y le quiten la vida. Así que ellos tienen que acudir a su ejercicio propio, a su conducta del corazón, engaño para matarlo. Esta es la forma como hace Satanás, como hace el mundo y como hacen los hombres sin Dios. Fíjese, los cristianos tenemos más dificultades para vivir nuestro peregrinaje en esta tierra. Lo he dicho antes. Si nosotros nos encontramos en un momento difícil económico, no tenemos tantas posibilidades, ¿o sí? Tiene que ser todo dentro de la legalidad. Pero alguien que no teme a Dios puede pensar en la oferta legal o la ilegalidad. Por eso vemos que Sodoma y Gomorra y todas las naciones que eran terribles, eran muy ricas. Y a día de hoy, explore cómo es que hacen las cosas las personas y los sistemas más ricos del mundo. Y la gente se queja de que para algunos no existen los límites de la legalidad. Ahora, no pretendo aquí envenenarlos acerca de los ricos, no, porque ser rico no es maldad, pero lo que estoy diciendo es que cuando el malo quiere hacer algo, o el hombre inconverso, el hombre que no teme a Dios, no solo podría acudir a lo legal, a lo ético, sino que también puede servirse de otras fuentes. Lo que hacen, no encuentran en Jesús una razón evidente para juzgarlo y entonces para prenderlo buscan engaño. Y efectivamente incluso pagaron a gente para que públicamente presentara juicios engañosos de Jesús. Si usted como cristiano
tiene que sortear algún asunto de la vida, está limitado y muchas veces lo único que le quedará será el sufrimiento. El inconverso no, buscará otras formas. Esto es lo que hacen. Buscan prenderlo con engaño para quitarle la vida. Pero ¿quiénes son los que pretenden quitarle la vida? Dice que son los principales sacerdotes y los escribas. Son nuestros pastores, nuestros líderes, diría algún hebreo de la época. Vamos por favor a una ampliación que nos da Mateo, capítulo 26. Cuando acabó de Jesús de decir todas estas cosas o estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Este es un dato ampliado porque no es solo que le quitaran la vida, sino que Jesús dice: el Hijo del Hombre será entregado para que le sentencien como el peor de todos los criminales, porque no todos los que sentenciaban a muerte eran con crucifixión. La crucifixión era una manera de dar constancia de que ese reo de muerte era el peor canalla y por lo tanto debía recibir la muerte más dolorosa y vergonzosa. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, la sabiduría del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon, orquestaron, se pusieron de acuerdo para prender con engaño a Jesús y matarlo. También en Lucas podemos hallar referencia al respecto. Capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Buscaban, quiere decir que permanentemente ellos estaban en función de eso. Como dice en Proverbios, que los sanguinarios, los escarnecedores se levantan pensando, siempre están planeando. Por eso es que la maldad cada vez se especializa, porque mientras usted se levanta a trabajar para ganarse el pan, los malvados, ellos se levantan a pensar cómo diseñar nuevas formas de mal, de engaño. Fíjese cómo amplía Lucas, versículo 3. Entró Satanás en Judas, que tiene como sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Y ellos, fíjese, un corazón tan frío, tan calculador, tan malo, ellos se alegraron con esa injusticia y convinieron en darle dinero. Esta es una conversación de gente de la peor calaña, de gente fría, de gente que no teme a Dios y que no tiene ningún dolor por nada de lo que hacen. En Jeremías capítulo 11 y 19 nos cuenta proféticamente esta forma de maldad, de engaño. También en Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2 nos hablan de eso, cómo se confabularon para matar al santo, al Señor. Y este relato tiene una forma especial, porque en el versículo 1 y 2 nos cuenta esa actitud, esa condición caída, esa determinación engañosa de matar a Jesús, y en el versículo 10 y 11 nos dice lo que ya leímos, que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para matarlo. Judas, uno de los discípulos. Entonces, en medio de este relato, Marcos inserta entonces algo que pareciera no tener mucho. Y lo voy a leer, versículo 3. Pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso,
vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho valor. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho esto? Este desperdicio de perfume. Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Salieron más buenos que esta mujer y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, dejadla porque, ¿por qué la molestas? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis le podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que podía, porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Fíjese, un acto profético ha tenido esta mujer, sin lugar a dudas. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, en primer lugar, encontramos los líderes religiosos planeando quitar a Jesús del camino, quitarle la vida. Por otro lado, al final vemos que uno dentro del mismo ministerio, uno de los 12 discípulos, está muy de acuerdo con ese plan. Tiene el mismo corazón de estos líderes religiosos. Parece que Judas Iscariote está muy cansado con Jesús. Jesús le hace muchos desplantes. Jesús piensa de una manera distinta y reacciona frente a las necesidades de la gente de una manera muy distinta. También es probable que Judas Iscariote, al conocer el poder de Jesús, le pareciera que si entregaba a Jesús, Jesús no se dejaría matar. Y que él, a la final, recogería una plática ahí. Yo se los entregué, pues no lo pudieron matar, es tema de ustedes, pero yo hice mi trabajo. Pícaro, ¿no? Bien, y en medio de ese plan y de esa artimaña, entonces encontramos una mujer. Una mujer, ¿de dónde? De Betania, de un lugar muy cerca. Es un pueblito de agricultores. Y esta mujer tiene un tesoro. ¿Qué es ese tesoro? Un perfume que se envasaba en una piedra blanca y se sellaba. Cuando ese perfume se usaría, tendría que romperse. No sucedería como puede hacer usted, que va dosificando, va usando poco a poco. No, tendría que usarse plenamente. Si esa sustancia la mantenían abierta, pues como toda sustancia se va evaporando. Así que nos deja el dato. ¿Cuánto costaba este perfume? Un año de trabajo. No me lo va a decir. Piense usted cuánto cuesta un año de su trabajo. Ya usted lo sabe. Un año de su trabajo, poniendo en contexto, le costaba a esta mujer esto. Por supuesto que si un año de trabajo para usted son 50 millones de pesos y derraman esos 50 millones de pesos ahí, usted dice, pero ¿qué necedad es esta? Con 50 millones de pesos, ¿qué no podemos hacer para el ministerio y para la gloria de Dios, para los pobres y los necesitados? ¿Tiene cierta lógica la reprimenda de los discípulos? Dependiendo de cuánto es su salario. Si una persona no coge dinero, le parece que 50 millones o 10,000 pesos es igual. Pero esto no era cosa sencilla. A la lógica del administrador que era Judas, esto era un desperdicio. Pero en otra parte nos dice que él reaccionó de esa manera porque él era ladrón. Y él sustraía de las ofrendas. Él sustraía, robaba de las ofrendas. Y alguien se pregunta, ¿de cuáles ofrendas? Si Jesús dice que él no manejaba plata, que él no tenía dinero, en una ocasión que hay unos discípulos le quieren seguir y él ve las expectativas de su corazón y les dice, pues si quieren síguenme y me parece muy bien, me alegra mucho, pero no tengo cómo compensarlos.
Mi almohada es a veces una piedra y eso si la encuentro en el camino, donde me amanezca, ahí duermo. Pero sí, había un ministerio, dentro del ministerio de Jesús, administraban recursos y ayudaban a las personas. Esto sucedía. Y aquí hay una mujer que está expresando un acto profético, pero es muy probable que lo que no entendían los discípulos, sí lo entendía esta mujer. A día de hoy los discípulos tenían confusiones, preocupaciones, molestias. Ellos trataban de comprender las afirmaciones de Jesús como una parábola o como una metáfora o como una observancia extraña, pero esta mujer parece que ya sí comprendía qué era lo que Jesús estaba diciendo. Parece que esta mujer sabe que Jesús va a morir. Encontramos una discípula de Jesús, encontramos a una mujer creyente, una mujer que adora a Jesús. En una ocasión, Jesús se encuentra con una mujer y ella es samaritana y ella entiende, según su tradición, que ellos podían contemplar la gloria de Dios en un pozo heredado por su patriarca. Y Jesús le dice, no, mire, el momento llega y es ahora que alguien que va a adorar a Dios le adora en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La salvación viene de Dios y la salvación está en los judíos, pero haciendo referencia de la promesa cumplida en Él, en Jesús. Es así, por supuesto, que esta mujer unge a Jesús, lo unge como rey, claro, lo unge como profeta, por supuesto, lo unge también como el sacrificio. Es como embalsamarlo previamente. Es un acto profético que aunque en la actitud mala de los sacerdotes era quitarle la vida, la manera como ella le pone a Jesús, derrama sobre él ese bálsamo, esa ofrenda, que es una profecía de su muerte, ya en su corazón no es el deseo de matarlo, es el deseo de glorificar al Señor. Es un reconocimiento que pocos hicieron en ese tiempo, que Jesús es el Señor y el Salvador, el Mesías que va a venir. Hay algo que se parece en la historia de esta mujer de Betania y una página antes, la ofrenda de la viuda. Se parece en esto. Los ricos dieron lo que les sobraba. ¿Qué dio esta viuda? Todo lo que tenía. Pues esta mujer de Betania no sabemos si era rica o era pobre, pero lo que sí sabemos es que ella derramó todo lo que tenía. Nunca debemos usar estos textos para presionar a la iglesia a que dé su dinero a la iglesia. No debemos aprovecharnos de los textos para tratar de darle una vuelta porque a la final el ofrendar tiene que ser una experiencia de regocijo y de crecimiento espiritual. Así que no se trata de eso. Cuando esta mujer viuda da todo lo que tiene y cuando esta mujer de Betania entrega todo ese perfume al Señor Jesucristo, lo que podemos ver en ellas es una conciencia clara, una mujer con un corazón para el Señor, una verdadera discípula del Señor. Y aquí hay que destacar esto. Ustedes saben que en esa época la mujer no era socialmente exaltada, reconocida, a no ser en comunidades paganas, pero los hebreos no. Y sí vemos de parte de Jesús un trato muy amoroso, un trato muy afable en las mujeres. ¿Sabe que las mujeres fueron parte en el ministerio de Jesús? ¿Sabe que las mujeres también fueron discípulas de Jesús? ¿Quiere un dato? Busque Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús iba por todas las aldeas y los lugares posibles para él, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, los conocidos ya,
pero también habían otras discípulos, y eran mujeres. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana, vea mi hija Grace Susana. Y otras muchas, oiga, otras muchas que ayudaban con sus bienes a Jesús. Una mujer fue engañada en el Edén. Eva fue engañada. Eva escuchó el engaño de Satanás, lo aceptó. Luego ella, ya en una naturaleza caída y sirviéndose de los artificios del engaño, como lo hacen aquí estos hombres que pretenden matar a Jesús, de esa manera ella conmueve, atrae, opresiona, o no sé cómo, pero es claramente posible que todas estas formas engañosas utiliza Eva. Porque Eva, una vez que peca, ella está dentro de del razonamiento y la artimaña de maldad. Y entonces ella aprueba en sí misma que engañar, que tramar, que seducir y que Adán acceda es algo posible. Ella tiene la misma actitud de estos hombres que con engaño traman. Pero cuando Jesús viene a la tierra y Él se acerca a las mujeres, Él las trata desde la restauración, la reconciliación, la santificación. Y esto es muy importante. Nosotros como cristianos creemos que la salvación es del Señor y la salvación es para todos los que creen. Y en nuestras iglesias los hombres y las mujeres todos somos igualmente dignos delante del Señor, y si Él nos llama, Él nos restaura a todos. Y esta mujer de Betania era una de las discípulas de Jesús, que entendía y escuchaba que Jesús anunciaba su muerte. 2 días después iré y me van a tomar preso y me van a crucificar. Y ella saca de algún lugar que tenía este tesoro y lo derrama, que era muy simbólico y que teológicamente representa algo muy profundo, que es la profecía de que ungen al Cordero y que Él es el legítimo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos la actitud de los discípulos, sobre todo de Judas, molesto porque se perdió de una cantidad de dinero que podía sustraer. Esto enerva más a este hombre. Y nosotros debemos en esta mañana, al ver estos ejemplos tan malos, cuestionar nuestro corazón. En primer lugar, si nos servimos del engaño, si nos servimos de las artimañas, si nos servimos de las mentiras, tal vez no para matar a alguien, pero para lograr nuestros objetivos. Otro punto de reflexión puede ser claramente es, si nosotros somos tan discípulos de Jesús que adoramos al Señor con todo nuestro corazón, es que eso es una de las frutos de un verdadero arrepentimiento, una adoración sincera. Ya tomé como referencia la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús le habla de la verdadera adoración, una adoración que es en espíritu y en verdad. Esta mujer adora a Jesús en espíritu y en acciones. Ninguno de los discípulos tiene un acto como el de esta mujer. Ninguno. No encontramos ningún discípulo de los 12 que pudiese reaccionar de esta manera. Por el contrario, uno de los 12 es el traidor. Y esto a nosotros como hombres nos debe cuestionar en esta mañana, que los hombres cristianos, tenemos que santificarnos y debemos ser más como Cristo. No podemos parecernos a Judas. Fíjese
Tanto Judas como los sacerdotes, los escribas y los fariseos son aquello que Dios desprecia. Vaya Judas, por favor. ¿Quién vive? Cristo. Judas dice lo siguiente. Voy a leer un poquito. Voy a leer varios versículos y fíjese lo que dice. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto lo que hizo Judas y no es esto lo que hicieron los sacerdotes, los ancianos? Y luego dice, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. He leído el versículo 8. Voy a leer el 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la condenación de Coré. Estos son manchas en vuestras ágapes, vuestras reuniones familiares, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son estos hombres. Versículo 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero fíjese lo que nos dice a nosotros. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria del Evangelio y vivir según él, los cuales decían, en el último tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu, no lo tienen, no son de Cristo. Vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto es lo que hace Judas, presentar hacer una demanda de esta gente, de estos líderes religiosos y de este Judas. Judas 3 años en el ministerio de Jesús y hace esto. Y el contraste, las mujeres oprimidas, buenas discípulas de Jesús. Esto es lo que sucede. Y hay algo que pasa en la mayoría de las iglesias. No sucede aquí, pero en la mayoría de las iglesias siempre el mayor porcentaje de asistentes son mujeres. Son más las mujeres que los hombres. ¿Qué será? ¿Que las mujeres son más piadosas? ¿Qué será? ¿Que las mujeres tienen más arrepentimiento? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por eso acuden más? ¿Porque son más pecadoras? Eso es teológicamente cierto, que los que acuden más son los más pecadores. Yo diría que es una vergüenza que los hombres no buscan al Señor, que los hombres los domingos están jugando fútbol, que los domingos están en el cine, están en la calle, o se levantan tarde el domingo porque pasan por la noche en rumbas, en cosas. El hombre negligente, el hombre. Pienso yo que a veces lo que sucede es que la mujer siente más dolor por sus entrañas, por sus hijos, por su hogar, piensa más en el futuro
Y sobre todo, Dios tiene misericordia, gracia de las mujeres. Pero es una cosa muy extraña, que son los 12 discípulos, hombres escogidos por Dios, pero las mujeres que están tras bambalinas están reconociendo la deidad de Cristo, el ministerio de Cristo, sirviendo a Cristo. Y doy gloria y gracias a Dios por ustedes, las mujeres en esta congregación, que sirven al Señor, que buscan al Señor, que oran por sus familias, por sus hijos. Eso es muy importante. A la final, Jesús dice que para exaltación de su nombre, creo yo que para vergüenza de los 12 discípulos, el caso de esta mujer quedaría ahí insertado dentro de la evangelización, de la historia de la evangelización. Donde se quiera que se anuncie el evangelio, se conocerá la historia de esta mujer. ¿A usted no le parece extraño algo que está sucediendo en la lectura de Segunda de Reyes? Voy a terminar ahí con un punto de reflexión. ¿No le parece extraño que en las últimas lecturas, cuando nos habla de sus reyes, habla de su mamá? Dice, y su mamá se llamó tal, y su mamá se llamó tal. ¿Y esto qué? ¿Qué relevancia tiene eso? Claro. Y una de las tramas de Satanás es que la mujer deja ese honroso y muy poderoso ministerio de orientar el corazón de sus niños desde temprana edad. Y si leemos Proverbios 31:10 en adelante, vemos que la mujer es multifacética, que tiene liderazgo, que es empresaria, que es organizadora, que produce, que es una mujer de tantas cualidades, sin desprenderse del ministerio más importante, orientar la vida al corazón de sus hijos. Ustedes, las mujeres, tienen unas capacidades que Dios les dio, que no nos dio a los hombres, y cuando ustedes las ejercen en su hogar, bendito sea el Dios en la vida de esos niños. Vean, voy a darles un ejemplo. Desde el versículo 20, Segunda de Reyes, nos cuenta la enfermedad de Ezequías, una herida con una úlcera que Dios usó como vehículo para quitarle la vida. Él decide, llorando, recriminarle a Dios, le dice, Señor, ten memoria que yo te he servido íntegramente, he hecho las cosas bien, ¿cómo me vas a quitar la vida? Y entonces Dios acepta que le va a dar, ¿cuántos años? Llevaba 3 años de esa decisión que Dios toma accediendo a él y engendró una terrible bestia. ¿Quién es esa bestia? Y leemos que este hombre hizo todo lo que no debía hacer. Destruyó todos los esfuerzos de su papá y llevó a los hebreos a actuar de manera más pagana, dice el texto, que como los paganos que habitaban la tierra antes de ellos llegar. Pero en todos los casos habla de su mamá. Y nos deja ahí, el texto nos dice, y la mamá hizo esto, pero cuando hay un nombre, cuando hay una referencia en las Escrituras, deja una importancia ahí. Tuvo a Ezequías, tuvo a Manasés, Amón, terrible, ¿cierto? Terribles todos ellos, pero cómo me gustaría que fuera la lectura suya y de sus hijos la mía. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? El nombre de su madre era Jedida, para que le ponga nombre a su hijo, a su hija. Y no era Jodida,
No era jodida, nada como las otras señoras. Era Gedida, hija de Adaía, de Boscat. Mira todos los datos, para que queden claros esta mujer. Versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién hizo lo recto? Josías. Pero dije toda la referencia que da de su madre. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Tan bonito, hermanas, que en la eternidad no sabemos si Dios lo va a reconocer, pero a Dios no se le escapa nada. Diga, y Angélica María, tuvo a Jacob Juan Rack, a Grace Susana, y Dios sabe cómo, y yo puedo dar testimonio de Angélica. Ella, como una licenciada docente, ella dejó su trabajo para homeschool a Grace y Jacob, colocar los fundamentos, y ha estado Angélica. Yo puedo dar testimonio de la gracia de Dios para conmigo y con Grace y Jacob, con Angélica. Yo lo puedo decir, no exagero ahí. Una mujer de tanta bendición que después decir, y Jacob Juan Rack hizo lo recto delante de Dios. Siguió en los caminos de su padre David, el rey David. No yo, no, David, como referencia a Cristo. Y Grace Susana, y vivió una vida recta para la gloria de Dios. Y siguió el camino, el noble ejemplo de su madre. Entonces, nosotros vemos aquí algo que puede avergonzarnos a los hombres, y es cómo la actitud de los discípulos no era tan clara, incluso molestos, porque ellos, tan buenos administradores de los recursos, les pareció que esta mujer fue irresponsable con esa ofrenda que tiene con Jesús. Esta mujer derrama esta ofrenda al Señor Jesucristo y queda como una constancia para que hoy que estamos aquí, reconozcamos que ser un verdadero discípulo tiene que ser un adorador a todo dar. Y para uno adorar a Dios en espíritu y verdad tiene que tener claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesucristo? ¿Notan ustedes? Así termina el relato diciéndonos, cerrando este sándwich, le llaman los estudiosos, que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, muy contentos con él, se ponen de acuerdo, le prometen dinero, y a partir del momento entonces Judas va a buscar la oportunidad para entregarlo. Por un lado, este es un relato vergonzoso porque es el corazón del hombre, el hombre sin Dios. Pero por otro lado es un relato maravilloso porque es Dios cumpliendo su plan redentor en nosotros. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y gracias a que Jesús fue a la cruz, Él nos sustituyó. Por otro lado vemos algo hermoso y es la conducta de las mujeres piadosas. Mire, hermanas, yo lo he visto en mi ministerio, mis años de vida de ministerio, porque yo he tenido un privilegio y es que desde muy temprana edad estoy en la vida ministerial. Entonces tengo mucho trazo observando. Cuando yo he visto las mujeres que se entregan al Señor, son mujeres muy honorables, de unas virtudes y de un testimonio. Pero cuando una mujer no se entrega al Señor, es una vergüenza para sí misma. Por eso es que Pablo deja un testimonio y dice, hablando de las viudas, dice, si hay una mujer cristiana que es viuda y está muy joven, vuélvase a casar rápidamente. Dice, porque puede entrar ¿en qué? En una actitud ociosa, de casa en casa, y afectarse moralmente y ser mal testimonio, ¿cierto? Dice, pero si es una mujer mayor de 60 años, y dice, y no hay hijos que la cuiden, y hay testimonio, dice, de que ha servido a los santos, de que ha servido a los huérfanos, que se ha dedicado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que hay mujeres que son cristianas piadosas, incluso podrían llegar a la tercera edad, muy vulnerables y muy necesitadas, pero han sido mujeres tan piadosas y de tal testimonio que la iglesia tiene obligación de velar por ellas, si no tienen familia, porque es el testimonio de las mujeres que se entregan a Cristo sirviendo al cuerpo de Cristo.
Que nos quede a nosotros esta referencia y nos prepare para la próxima semana, en lo que sigue. Pero es necesario que los hombres aquí asumamos una conducta muy cristiana y entonces vivimos en un discipulado constante donde Cristo es el Señor. Y ustedes, las hermanas, vivan una vida piadosa, entréguense al Señor, sigan por ese camino. Satanás siempre va a buscar destruir a la mujer, destruir al hombre, pero la garantía del poder que nos libera está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en el hombre por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. En Él tenemos nosotros certidumbre, y a nuestros niños, a ellos hay que guiarlos en el Evangelio, hay que guiarlos en el Evangelio. Por nada es que no queremos corregirlos porque no queremos incomodarlos, no queremos corregirlos porque no queremos que se molesten. No, se van a molestar. A la final, lo que debemos es confiar que el Espíritu Santo traiga convencimiento en nuestros hogares. Precioso Padre, en esta mañana te doy gracias porque al estar aquí, Señor, y hacer esta lectura que es terrible, Señor, ver cómo hombres que representaban el cuidado pastoral en aquella época fueron los enemigos del Rey glorioso, fueron los que se sirvieron de maldad, de engaños, de sobornos para quitarle la vida. Esa es la manera como el hombre hace las cosas en la tierra. Esa es la manera. Y en este momento, pensando en los hombres que planean el mal, queremos orar nuevamente para pedirte, Señor, que detengas la obra maligna de Satanás y de los sicarios en este país. Te queremos rogar, Señor, que tú salves, restaures y liberes el corazón de hombres que están acostumbrados a quitarle la vida a otras personas, por dinero o por política o por lo que sea, Señor. No se vale, no hay ninguna razón para que un hombre levante su mano, empuñe un arma y le quite la vida al otro, Señor. Oh Dios, te pedimos que los salves, Señor. Hay muchos testimonios de hombres que se dedicaban al crimen, a la delincuencia, al soborno, a la maldad, y un día el Espíritu Santo los ha encontrado, los ha salvado. Hombres que se encontraban en tinieblas como Saulo de Tarso, y la luz gloriosa de Cristo lo hizo caer de este animal y en el suelo se preguntaba: ¿quién eres, Señor? Hoy oramos por todo hombre y mujer en este país que se ha levantado en esta mañana pensando cómo hacerle mal a otro, Señor. Y oramos no para que los destruyas, no oramos para que los extermines, oramos para que tu amor se manifieste en sus vidas y los salves. Y también oramos, Señor, para que podamos nosotros como iglesia ser verdaderos adoradores, adorarte en espíritu y en verdad. Como esta mujer de Betania, como esta viuda pobre que dio todo lo que tenía. Todo lo que tenemos no es dinero, todo lo que tenemos no son bienes. De hecho, eso no es lo que tenemos, porque cuando nos vamos de esta tierra, no lo llevamos. En realidad lo que tenemos es o una nueva vida, un nuevo corazón, o nada, Señor. Un nuevo corazón, un corazón verdadero, Señor. Y oramos, Señor, para que dentro de la iglesia, en el mundo, en la iglesia universal, pueden haber hombres o mujeres que no tienen claridad del Evangelio y que son ambivalentes, con una parte de su corazón deseando conocerte y con otra parte buscando capitalizarse emocionalmente, económicamente, laboralmente, socialmente. Y este es Judas, dentro del ministerio de Jesús, pero con avaricias, con deseos de dinero,
con molestias contra el Evangelio de Jesús. Señor, todas estas personas que están en el Evangelio y que no tienen certeza de quién eres tú, te rogamos, Espíritu Santo, que tú los salves, que tú los llames, les des una nueva vida y que ellos que podrían negar a Cristo, ellos puedan ser verdaderos adoradores. Ayúdanos, Señor. Todos aquí tenemos necesidades espirituales y sin ti, Espíritu Santo, no podemos, Señor. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.